¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar a explicar el video que tiene como título Tablas de verdad con proposiciones. El objetivo de la presentación entonces es conocer qué son las tablas de verdad. Además, buscamos identificar con ejemplos las tablas de verdad producto de los conectores lógicos. Y por último, mostrar la forma de simbolización usando los principales tipos de conectores lógicos. Entonces, dicho lo anterior, vamos a comenzar. Y bueno, primero decir que toda proposición debe tener esta cuestión de ser verdadera o ser falsa. Es las únicas dos opciones que van a existir en toda proposición. Las tablas de verdad son un método para saber si una fórmula molecular, es decir, formada por varias proposiciones, es siempre verdadera, a veces puede ser verdadera o nunca puede ser verdadera, o dicho de otra forma, siempre falsa. Entonces aquí entender que las tablas de verdad es una manera de poder formular la manera en que nosotros podemos determinar si la suma de proposiciones podrá tener un producto que sea siempre verdadero o que en algunas ocasiones sea verdadero o que también en ciertas ocasiones el producto de la suma de dos proposiciones, sean verdaderas o falsas, tenga esta cuestión de ser falso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una proposición y para eso sirven las tablas de verdad. Entonces, cualquier proposición puede tener valor verdadero o valor falso. Cuando hacemos una tabla de verdad, asignamos todas las combinaciones posibles de valores para esas variables proposicionales. Y aquí tenemos entonces en la imagen el ejemplo de cómo se va a formar una tabla de verdad. Si observamos la letra P, que está en la parte superior, sería el ejemplo de una proposición. La letra Q sería entonces el ejemplo de otra proposición. Ambas van a formar entonces una proposición compuesta. Y así entonces la suma de estas dos proposiciones pues tendrá esta situación de tener un producto. Puede ser verdadero o falso dependiendo el tipo de conectores que estamos utilizando. En este caso entonces vemos aquí cuatro diferentes formas, cuatro distintas maneras de poder encontrar diferentes combinaciones dependiendo si son verdaderas o falsas. Si mi primera proposición es verdadera, entonces, y la segunda es verdadera, en este ejemplo tenemos un producto verdadero. Y en las líneas inferiores podemos observar las diferentes combinaciones. Al final no se alcanza a ver mucho en nuestra tabla, pero la última fila tendrá entonces falsa la primera proposición, la segunda también será falsa y por lo tanto el producto será en este ejemplo verdadero. Bueno, si la formulación consta de una variable P, como hemos explicado, tenemos dos valores. Si tenemos una variable, hay por lo tanto dos valores, o es verdadera o es falsa. Si la formulación consta de dos variables, en este caso P y Q, entonces tenemos 2 elevado a 2, es decir, 4 posibilidades, como hemos visto en el ejemplo anterior. Aquí tenemos, en este caso, 3 ejemplos distintos. En este caso tenemos P, Q y una tercera proposición que sería representado con la letra R. Al tener entonces una tercera proposición, vamos a tener que entender que de las 4 posibilidades que nos daba P y Q, pues se va a multiplicar por 2 y tendríamos ahora 8 distintas posibilidades. Así entonces tenemos que al final el número de proposiciones nos va a determinar, en este caso, el número de diferentes combinaciones. Aquí tenemos entonces, por lo tanto, y dicho de manera sencilla, 3 proposiciones con las letras representadas con los símbolos P, Q y R, y en este caso al tener 3 proposiciones serán 8 las diferentes combinaciones que podríamos encontrar. Y bueno, vamos a ver algunos productos ya de tablas y con ejemplos
más precisos, aquí tenemos la tabla de verdad de la negación. Utilizando la proposición el dinero es la felicidad, podríamos encontrar este resultado. El dinero es la felicidad, está representado en la tabla, y tenemos entonces que podríamos tener una negación de esa frase diciendo que no es cierto que el dinero es la felicidad. Note usted entonces las diferentes combinaciones que podemos tener de la misma frase, considerando que el dinero es la felicidad como una verdad, o considerando que el dinero es la felicidad como algo falso. Y si lo trabajamos con la negación, podríamos determinarlo con las dos únicas combinaciones, dicho de manera sencilla, diciendo que es falsa la idea de que no es cierto que el dinero es la felicidad, o considerando que es verdadera la idea de que no es cierto que el dinero es la felicidad. Es decir, una proposición y su negación no podrían jamás ser simultáneamente verdaderas o simultáneamente falsas. Lo representamos en la imagen que tenemos en la tabla, ¿verdad? Con los símbolos P y el símbolo menos o negación P, y las diferentes, bueno, las únicas dos combinaciones posibles. Continuamos con el conector lógico de conjunción. Si la afirmamos, nos comprometemos con que las dos proposiciones que une son verdaderas. Si no son verdaderas ambas, el compuesto entonces siempre va a ser falso. Y ahí lo tenemos representado con un ejemplo de la frase: el cuerpo es espíritu, sin embargo es corporal. Y entonces la conjunción, recuerde, es la unión de dos ideas, y entonces aquí lo representamos con las cuatro diferentes posibilidades que nos puede brindar la existencia de dos, como podemos observar, dos distintas proposiciones. Tenemos entonces en la tabla, en la parte superior, la persona es espíritu. Estamos dividiendo entonces en dos proposiciones porque la siguiente columna nos dice la persona es cuerpo o es corporal, como dice nuestra frase. Entonces el conector aquí lógico es sin embargo. Y entonces así podemos encontrar las diferentes combinaciones que puede representar esta idea de la persona es espíritu, sin embargo es corporal, ¿no? El producto entonces siempre va a ser verdadero siempre y cuando las dos proposiciones sean verdaderas. Y entonces, si alguna de las dos, como podemos observar en el mismo cuadro, si alguna de las dos es falsa, entonces el producto en este caso será falso. Lo representamos también a través del cuadro que observamos con las proposiciones P y Q, ¿verdad? Y en este caso el producto de P y Q, ¿verdad? Y así entonces las tablas de verdad está aquí representándose a través de esta frase de la persona es espíritu. Tenemos el caso de la disyunción. La disyunción entonces es cuando nosotros tenemos esta cuestión de tener dos opciones, y existe de tipo inclusivo, disyunciones inclusivas o también exclusivas. Depende si ocurren o no las dos proposiciones. Y bueno, aquí tenemos en este caso un ejemplo de una disyunción exclusiva porque va a ocurrir las dos proposiciones. La frase dice: el ser humano es espíritu o es cuerpo. Y así entonces las dos cosas pueden suceder al mismo tiempo. Podemos ser al mismo tiempo espíritu y cuerpo. Al ser dos frases, pues tenemos cuatro diferentes combinaciones en nuestra tabla de verdad, como usted puede observar. Ahí tenemos dividido, ¿verdad?, la frase que tenemos como ejemplo en dos partes y las diferentes combinaciones. Note aquí entonces la diferencia de la tabla de verdad con la anterior, porque aquí entonces la única forma de ser falsa es cuando las dos proposiciones se consideran falsas. En este caso, el ser humano no puede ser espíritu y no puede ser cuerpo al mismo tiempo. Tiene que haber al menos una. Con que una sea, en este caso, verdadera, entonces el producto va a ser verdadero. Lo tenemos representado con la tabla de símbolos, con la letra P y la letra Q en este caso.
Tenemos también el caso de la implicación o condicional, ¿verdad? Conocida, digamos, la mayoría de veces por la condicional. Condiciona la segunda proposición a partir de la primera, con esta, digamos, con estructura de causa-efecto. Es un operador que funciona sobre dos valores de verdad, típicamente valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de verdad falso a la primera proposición que es verdadera y la segunda falsa, y verdadero en cualquier otro caso. Y ahí tenemos algunos ejemplos de frases que nos podrían servir para entender esta cuestión de la condicional, ¿no? De tipo condicional. Y ahí entonces tenemos también la tabla de verdad ya representada con los símbolos. En este caso observe, si la segunda verdad, proposición es falsa, entonces el producto será falso, será la única manera en que el producto sea falso. Las demás combinaciones posibles, que en este caso son las que tenemos en la pantalla, pues no nos van a dar como producto verdadero. Y entonces la condicional es esta cuestión de las combinaciones dependiendo de esta situación de si son verdaderos o falsos. Tenemos en este caso también la bicondicional. La bicondicional es un operador que funciona sobre dos valores de verdad, típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de verdad verdadero cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, o falso cuando sucede exactamente lo mismo. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Sí y solo sí apruebo todas mis materias, mi papá me llevará a Cancún. Ese es un ejemplo y lo podríamos representar con la tabla de verdad que tenemos en la parte inferior. Note usted entonces que cuando se repite esta cuestión de si las dos frases son verdaderas, el producto será verdadero. O en este caso, si se repite y las dos frases, las dos proposiciones son falsas, el producto también será verdadero. En caso de que alguno sea verdadero y falso, en cualquiera de las dos combinaciones, el producto en este caso será falso. Bien, con esto entonces damos fin a la presentación. Dejamos a la vista los documentos que utilizamos para pues esta exposición. Por supuesto, agradecemos muchísimo su atención y nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces.